Hoy nos acompaña Carlos Mario Bolívar. Carlos es uno de nuestros profesores de academia, es una persona que tiene muchísima experiencia enseñando herramientas para el área de arquitectura, fue profesor de AutoCAD muchísimo tiempo y bastante conocido pues acá en el área. También enseñó en su momento AutoCAD Architecture y actualmente es el especialista en Revit. Hoy veremos, digamos, una clase muy específica dentro de Revit que es modelado de redes hidrosanitarias. Carlos, buenos días. Carlos, Buenos días, buenos días. buenos días, Carlos, ya te Ya, estamos escuchando y ya estamos viendo la bueno, pantalla ya, también. Yo les ok. comento algo antes de comenzar, Carlos. Ustedes pueden en la interfase de GoToWebinar, pueden hacer preguntas. Si nosotros estamos en capacidad de responderlas, se las respondemos ahí inmediatamente. Si no, como el tema es muy específico y el especialista es Carlos, vamos a esperar a que Carlos termine su presentación y al final yo le voy a leer las preguntas y Carlos nos va a ayudar a responder la mayor cantidad que sea posible al final de la presentación. Entonces, si ustedes tienen una pregunta específica de Revit y la hacen ahí, tengan paciencia que al final la tratamos de resolver, es más o menos la metodología para no estar interrumpiendo la presentación de Carlos y que sea un poco más fluida. Entonces, Carlos, buenos días y ya te doy la palabra. Buenos días, Pedro, buenos días a todos. Ya en mi pantalla están viendo, en su pantalla, pues también viendo un ejemplo que trae Revit de un colegio, una institución educativa, y el resultado final al que pretendemos llegar hoy, que es modelar las redes de tuberías hidrosanitarias de este baño. Donde tenemos en verde la tubería sanitaria, en azul la de abastos fría y en rojo la de abastos caliente. Una vista en 3D donde está el resultado final en 3D, donde tenemos, además de la sanitaria, tenemos la de ventilación acá y eh, un, un punto de limpieza. Bueno. Entonces, este es el objetivo. Al final también veremos cómo las cantidades son un resultado, no un trabajo más que hacer. Ahí están mm, las cantidades de tubería. Voy a cerrar entonces este dibujo y vamos a empezar el ejercicio desde cero. La idea es que siempre que comencemos un proyecto de cualquiera de las disciplinas de Revit, en este caso MEP hidrosanitaria, lo comencemos con la plantilla adecuada. Revit suministra distintas plantillas. En este caso, yo voy a abrir una plantilla específica para este proyecto, de alguna forma optimizada por nosotros. E inclusive, pues si alguien quisiera que le compartiéramos esta plantilla, lo pueden solicitar ahí en sus preguntas y no habría problema de compartirla, porque pues realmente las cosas van a funcionar de acuerdo a todos los ajustes que ya se le hicieron a esta plantilla. Entonces comienzo un proyecto nuevo utilizando una plantilla hidrosanitaria y vinculamos el modelo arquitectónico. También podría ser, si no tienen el modelo arquitectónico en Revit, puede ser desde AutoCAD, o si solo tiene planos 2D de AutoCAD, podría crear las plantas de cada nivel en Revit, insertar el plano de AutoCAD correspondiente y trabajar ahí. No necesariamente tiene que estar modelado en Revit el edificio. En Revit, y voy a seleccionar el edificio Open OK. En ese edificio
le borramos los aparatos sanitarios que colocó, digamos, el arquitecto, porque le faltan los conectores de tubería para poder crear sistemas específicos. Entonces, lo primero es vincular el arquitectónico, irse a cualquiera de las fachadas y crear los niveles de MEP, porque tenemos nivel arquitectónico y estamos en un proyecto de MEP, ¿sí? Voy a decirle que me alinee el nivel 2 arquitectónico con el nivel 2 de MEP, y los niveles simplemente se crean igual que en Revit Architecture con la herramienta de niveles, bien sea calcando o dibujando encima. Voy a ir al nivel 1, donde tenemos este baño público para hombres. Y de las primeras cosas que tendríamos que hacer es aprender a crear tipos de tubería. Estas cosas habría que hacerlas una vez y serían parte de la plantilla. Entonces les muestro cómo es el flujo de trabajo de crear sus sistemas de tubería, sus tipos de tubería. En Project Browser desplegamos familias, buscamos pipes y en tipos de tubería lo desplegamos y seleccionamos cualquier tipo de tubería o el más parecido al requerido. Botón derecho, duplicamos. Y ya tendría aquí un nuevo sistema que se llama PVC2. Lo podría renombrar y llamarlo, por ejemplo, PVC ventilación. Con botón derecho le ajustamos las propiedades a ese tipo de tubería, como por ejemplo, cuál es el tipo de segmento de tubería, como por ejemplo el material, ¿sí? En cobre, en hierro, en PVC. Y cada uno de los conectores o los accesorios, como se llaman normalmente acá en nuestro medio, codos, qué codo va a colocar Revit automáticamente cuando hagamos un giro, por ejemplo, 90 grados, las uniones en T, qué tipo de uniones va a preferir, las uniones en T, qué elemento se va a colocar, igual que el codo, en cruz, reducciones, uniones. Aquí se especifica cada uno de los elementos que unen los distintos segmentos de tubería. Ok. Entonces, botón derecho, duplicar, y botón derecho Type Properties y ajustar la tubería. Y en sistemas de tubería, en Piping System, estaríamos estableciendo los distintos sistemas. Por ejemplo, aquí ya está creado abastos caliente, abastos fría, sanitaria. Están, por ejemplo, creados los sistemas de tubería para redes contra incendio, que el flujo de trabajo es similar a todo lo de tuberías. Las hidráulicas son las que utilizaríamos en aire acondicionado. Así, la tubería de ventilación, que el ejemplo es el mismo, botón derecho, duplicar si requiere. Después de duplicar, Type Properties, y estaría estableciendo, ejemplo, el material de la tubería, parámetros de cálculo. Eso significa, para los diseñadores sobre todo, que con frecuencia Revit le puede ayudar a calcular los diámetros de las tuberías de acuerdo a la fricción o al flujo, la velocidad
Hay varios parámetros con los que se puede calcular. El tipo de fluido que va por la tubería, la temperatura del fluido. Eso ya tiene que ver con el que, en el caso de que sea diseñador usted de redes hidrosanitarias, que estos parámetros nos estaría dando el ingeniero. En este caso nosotros nos vamos a enfocar mucho al modelado. Y en la parte gráfica estamos diciéndole que la tubería, en este caso, a bastos fría, me la haga azul. ¿Sí? Si revisamos el abastos caliente, aquí está, en este punto estamos determinando eso. En Type Properties, en Graphic Override, estamos diciéndole que el color de la tubería sea roja. Y por acá la sanitaria hicimos lo mismo. Dijimos que me la dibujara verde, el color que el usuario quiera. Bueno, entonces se deben establecer esos mínimos. Inclusive debimos empezar antes con los accesorios que aquí se llaman fittings, los elementos que vamos a utilizar para unir los distintos tubos. ¿Qué codos vamos a utilizar? Entonces tendríamos que ir a cargar cada uno de los elementos que vamos a utilizar, por ejemplo, tener disponibles los codos, los sifones, las T, las reducciones, cada uno de los elementos, y ese es como prepararse para cualquier proyecto. Eso más bien habría que hacerlo en la plantilla, por eso les decía que muchas cosas van a funcionar de acuerdo a la plantilla con la que estemos trabajando. Ejemplo de cargar algún elemento de este tipo, voy a accesorios, load family, ya enseguida lo repito, voy a buscar en la librería, en este caso en imperial, porque yo quiero trabajar los diámetros de la tubería en pulgadas y las longitudes en metros. Enseguida hablamos un poquito de eso. Voy a plumbing en en fixture, perdón, piping, discúlpeme. Piping. Fittings, entonces por ejemplo en PVC, en Schedule 40 que es la norma, escojo, mire aquí en algún caso fue renombrado el elemento, él se llama elbow, entonces uno selecciona el objeto que va a cargar, ¿sí? Todos estos son los suministrados por defecto por Revit, una Y Open, y simplemente la trae disponible al proyecto, va a aparecer acá y la va a poder utilizar en mis conexiones de tubería. Eso ya se hizo, todo ese trabajo se hizo en la plantilla. Repitamos acá, démonos cuenta de eso. Digamos que comenzamos un proyecto nuevo con la plantilla que suministra Revit, ¿sí? Plumbing, y le hicimos todos esos ajustes que les mostré y cargamos para que cuando arranquemos un proyecto ya tengamos todos esos componentes cargados. Entonces el ejemplo es, si le digo que quiero dibujar una tubería en cualquier sistema con cualquier diámetro, ya Revit sabe que me está haciendo un codo y lo determinamos nosotros, no Revit, sino lo determinamos nosotros. ¿Sí? PVC, Type Properties, en preferencias de embotamiento, ¿qué elemento dibuja Revit cuando debe aparecer un codo o una T? Es donde lo establecíamos. Entonces, ya ese codo tuvo que haber estado cargado acá, ¿sí? Para que Revit me lo haga. Lo mismo si de pronto se me une dos tubos en T, entonces ya Revit también va a saber qué elemento va a colocar. Bueno, va a borrar acá, minimizo,
tenemos resuelto el tema de crear un tipo de tubería, cargar accesorios. Ahora vamos a especificar parámetros del sistema de tubería. Ejemplo, ¿cómo hace Revit para saber si quiero crear unas tuberías automáticamente a partir de unos aparatos? ¿A qué altura van las tuberías? Ejemplo, abramos acá un momentico el ejercicio ya hecho, final. Si tengo que crear una tubería sanitaria, y digamos que se genere automáticamente, ¿a qué altura la determina Revit? ¿En qué punto se le dice a qué altura hágame las tuberías que en algún momento las considere hacer automáticamente? En la Ribbon System, en el panel de Plumbing and Piping, está el botón de configuración, igual para las otras disciplinas. Entonces aquí en Plumbing and Piping establecemos configuración de tubería. En conversión aparece acá los distintos sistemas de clasificación. Por ejemplo, Domestic Cold Water, agua fría. Y le decimos qué tipo de tubería y a qué altura va a quedar la tubería, el ramal principal main. También el tipo de tubería para los ramales secundarios y a qué altura va a quedar ese. En Segments and Size van a aparecer los distintos diámetros de tubería soportados. El usuario puede adicionar acá nuevos diámetros de tubería y decidir si los va a mostrar en el listado que aparece acá cuando los voy a dibujar. Ya les aclaro eso. Cuando estoy dibujando tubos, el listado puede ser muy grande y acá solo mostrar los que más se utilizan. Eso lo determino en ese sitio que les acabo de mostrar. En este punto, en Segment and Size, determino qué diámetro de tubería voy a usar en el listado, según la tubería que escoja. Bueno. Entonces recuerden, se adiciona un diámetro que no tenemos fácilmente, pico acá, selecciono Segment and Size, selecciono el tipo de tubería, en este caso PVC Schedule 40 que es el que vamos a trabajar, y en New Size adiciono el diámetro nominal de la tubería, según catálogo del fabricante el diámetro interior, diámetro exterior, ok, y ya va a aparecer acá en la lista y decido si es muy utilizado o poco utilizado. La columna usada en sizing es si ese diámetro es usado para el redimensionado de tuberías. En diseño también Revit puede redimensionar las tuberías según las cargas, la fricción, el flujo. Entonces si uno le da la orden de que redimensione las tuberías según los aparatos que haya conectado, los fluidos, aquí determina si ese diámetro es tenido en cuenta o no. Ok. Bueno. Entonces, básicamente esos son los ajustes y los parámetros que se hicieron, se organizaron en la plantilla para venir a que lo que les voy a mostrar sea tan dinámico y tan simple de hacer. Entonces, como decíamos ahora, vinculamos el modelo arquitectónico debe ir a crear los distintos niveles de MEP, ¿sí? Con la herramienta de Levels.
y colocar los aparatos que tengan conectores, como nos vamos a dar cuenta enseguida. Entonces el ejemplo sería este. Me voy a la Ribbon System y en el panel Plumbing está Plumbing Fixture para colocar dos aparatos sanitarios, primero que todo. Entonces, ya no tengo que ir a Load Family por lo que hablábamos ahora, igual que los dispositivos con los que vamos a conectar la tubería, los codos, las T, las Y, las uniones, ya están cargados. Aquí tengo los aparatos que más vamos a utilizar en este proyecto. Entonces, un sanitario público de 1.6 galones, tipo fluxómetro. Entonces dice que lo va a colocar en la cara vertical, en este caso del muro. Tengo una guía acá de dónde iba el aparato. ¿Sí? Colocamos el sanitario 1, aquí hay otro sanitario. Y voy a seguir colocando aparatos, un orinal que está ahí en ese punto con un diámetro de 1 pulgada. Y vamos a colocar también 3 lavamanos, que se repite uno. Un lavamanos público de 22 por 22 pulgadas en este caso. La diferencia que va a haber entre un aparato sanitario de los que normalmente colocan en los proyectos arquitectónicos son los conectores. Mire, aquí cuando selecciono el lavamanos aparece conector para el suministro de agua fría, el conector para suministro de agua caliente y aparece el conector de desagüe o tubería sanitaria. ¿Sí? Aquí me informa el diámetro de las distintas tuberías. El recurso que estamos utilizando acá es que arrancamos con una plantilla imperial que tenía todo en pulgadas y las unidades se ajustaron a que las longitudes si las queremos en metros. Entonces, esto estaba todo en pulgadas y cambiamos que las medidas fueran a metros. Ya la parte de piping sí sigue siendo pues todo en pulgadas y sobre todo acá tendría que ajustar mucho el diseñador, el ingeniero, o establecer parámetros según lo diga el ingeniero. Para el modelado básicamente uno verifica que las medidas estén en pulgadas. Las pendientes, por ejemplo, si las va a dar en porcentaje o cómo las va a dar. Okay. Bueno, entonces, conectores, aquí vamos a colocar un sifón de piso, un drenaje, entonces también en Plumbing Fixture vamos a buscar que aquí ya están disponibles. Drenaje en el piso por ejercicio de 2 pulgadas, el tubo, y lo va a colocar en la cara del piso acá. Y de una vez voy a colocar un equipo que se considera es mecánico, acá en System Mechanical Equipment, el calentador de agua de paso. ¿Sí? De 23 litros, de 2.3 litros, perdón. Aquí lo coloco en la cara del muro que desee y lo mismo, entonces tiene los conectores de suministro de agua fría, salida de agua caliente, desagüe, drenaje. Bueno. Ya tenemos pues la materia prima que son los aparatos que se van a conectar y vamos a proceder entonces a modelar la tubería sanitaria, los desagües de esos aparatos. Entonces ya simplemente vamos a seleccionar los dos sanitarios, el drenaje y el orinal para crear la tubería de desagüe de esos aparatos automáticamente. Los lavamanos
los vamos a integrar a ese sistema de una manera manual. Después de seleccionar algún aparato, aparece en la ribbon el panel Create System. Si yo le doy clic acá, me va a aparecer cuál es el sistema que puedo crear automáticamente. Dice el sistema sanitario. Si hubiera seleccionado un lavamanos, me podría dar la posibilidad de crear 3 diferentes sistemas, porque el lavamanos se puede asociar a cualquiera de estos 3 sistemas: desagües o sanitaria, abastos fría, abastos caliente. Estos aparatos tienen en común, por el sifón de piso, por el drenaje, que tubería sanitaria. Entonces me deja crear solo sistema sanitaria. Si no hubiera seleccionado el drenaje, va a cancelar. Me da la posibilidad de crear o sanitaria o abasto. Mire, acá. Bueno, entonces voy a seleccionar los 4 dispositivos, piping. Lo voy a llamar sistema sanitario, pero el WC 107, perdón, 107 es el nombre de ese espacio. Bueno, entonces ya tengo estos aparatos asociados a ese sistema y le voy a decir que me genere la tubería automáticamente. Entonces me aparecen varias propuestas acá: sistema en red, perimetral o por intersecciones, y me dice que tiene 5 propuestas y me está mostrando acá en azul el ramal principal, en verde el ramal secundario. Si aparece algún elementico naranja es porque hay problemas de conexión. Entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer como usuarios es ir a decirle que me coloque la descarga, el bajante, place base, y le voy a decir que aquí en este punto del buitrón me coloque la descarga y le voy a decir que esté a menos 2 metros, o sea que eso baje 2 metros en el edificio, no sé, buscar la salida. Y me muestre las soluciones nuevamente. Ahora, es el momento de decirle a qué altura me va a colocar el ramal principal y el secundario. Por ejemplo, vamos a colocar, es colgada 40 centímetros, entonces en settings le digo, mire, el ramal principal es en PVC y está a menos 40. El ramal secundario también es en PVC y está a menos 40. Aquí se da ese dato, en settings es donde digo a qué altura quedan los tubos. Y puedo revisar las distintas propuestas que él me genera automáticamente. Aquí hay un problemita de conexión. Vamos a mirar la tubería 1 de 6, voy a dejarla acá y le voy a decir más bien que me la modifique. Edit Layout, selecciono este para mostrarle esa opción que usted puede. Este es un esquema gráfico, no es todavía la tubería. Arrastro y alineo la tubería en el punto que quiera. Esa es otra de las posibilidades. Edit Layout, finalice Layout, punto de vista tridimensional. Voy a ocultar acá el edificio en 3 dimensiones para poder ver más rápidamente lo que vamos haciendo. ¿Sí? Aquí tenemos un problema de conexión, mire. Bueno. Voy a repetir el ejercicio, precisamente selecciono piping, el nombre WC107, como lo quiera llamar el sistema que está creando, sanitario, y en generar layout
vamos a colocar la descarga nuevamente en este punto y le decimos que estamos a un -2. Soluciones nuevamente. Verifico en settings el ramal principal a qué altura va a quedar, el ramal secundario a qué altura va a quedar, ok. ¿Sí? Voy a editar las soluciones por ejercicio, que aprendamos que estas propuestas automáticas se pueden modificar. ¿Sí? Mire, como en este momento no hay ningún elemento naranja o un verde muy pálido, que significa que van a haber problemas de conexión, que era lo que les decía ahora. Voy a darle Finish Layout y revisemos cómo quedó el sistema ahí. Voy a volver a ocultar este ya así permanentemente para no tenerlo que volver a hacer y poder ver rápidamente nuestro trabajo. Y ocultarlo permanentemente. Bueno, entonces, con la práctica nosotros vamos a poder hacer ese tipo de conexión automática, muchos resultados deseados, el programa nos los va a hacer muy rápido. Bueno, los lavamanos vimos que los vamos a conectar manual porque precisamente el diseño de conexión de esos aparatos no se puede lograr automáticamente. Por ejemplo, la conexión acá de desagüe del aparato está de 1,25 pulgadas y queremos, digamos, que la tubería de esos aparatos sea de 1,25. Y el orinal viene de 2 pulgadas. Continuar o conectar los aparatos con una tubería de 2 pulgadas o de 1,25, ya lo decide el usuario, pero generar una unión en T acá se resuelve fácil. Selecciono el codo, le doy clic en este más y ya me lo convierte en una T. En ese punto yo puedo seleccionar ya la T y en el conector nuevo le podría decir que voy a dibujar una tubería nueva. Ya por defecto él la reconoce a la altura en la que estamos trabajando y le puedo decir que me la haga de una vez de 1,25 pulgadas. Y me voy a ir, perdón, 1,25 pulgadas hasta el lavamanos 2. Y de una forma muy simple logramos un tubo vertical. Ejemplo, acá el tubo va horizontal a -40 y yo lo voy a poner a 0,5 y le doy apply acá 2 veces y me va a quedar un tubo vertical acá completamente. Entonces esa es como la forma de decirle, mire, un tubo vertical se dibuja muy fácil. Da el punto inicial, le da la altura o el desfase, por ejemplo 3 metros, o sea, este va a medir 2,50 apply y va a tener, perdón, el tubo vertical. Punto de vista tridimensional, mire. Aquí el tubito vertical. Vamos a colocar una Y doble en este elemento. Entonces insisten en el panel Plumbing and Piping el elemento de accesorios y aquí pues van a tener los distintos dispositivos. Por defecto me está mostrando que pueden ir a colocar la Y, ¿sí? Y voy a quitar este de acá, lo selecciono. Con este botón le puedo cambiar el sentido, ¿sí? Vamos a mirar a hacer un cortecito acá al frente. Mire, ya queda la Y paralela a este tubo. Voy a poner un corte, que en muchos casos va a ser más fácil. Ayudan mucho en varios ejercicios tener cortes. Entonces, ejemplo, tengo este corte. Al corte le puedo ajustar la definición, el nivel de detalle.
y tenemos la Y que va a ir a conectar los lavamanos en la altura que le C. Me pasa, por ejemplo, si yo lo quiero a cualquier altura. Bueno, el siguiente paso voy a dibujar, perdón, desde el lavamanos hacia abajo un tubito de 15 centímetros. Repito el proceso acá, drop ahí. Esto sucedería muchas veces, muchas de las tuberías las va a tener que ir a hacer manualmente. Pero también hay que descubrir que demasiadas también se van a poder hacer automáticamente como la anterior. Bueno, en este punto voy a colocar una trampita de grasas o el sifón, como lo llamen, en Systems Pipe Fittings, y aquí está el dispositivo que necesitamos. Igual, también hay que cambiarle la orientación con este botoncito. ¿Sí? Vámonos. El corte por defecto está apareciendo en estas interrogaciones. El corte me quedó, no me está quedando asociado a la disciplina plumbing. Yo debo muchas veces seleccionar las vistas en las distintas disciplinas y decirle, mire, la subdisciplina de ese detalle es plumbing para que me aparezca acá asociado a plomería. ¿Sí? Un usuario podría decir, ah, venga, yo prefiero entonces más bien estos dos elementos, como se repiten, copiarlos. Entonces voy a aprovechar para mostrarles cositas que suceden. Constraint, múltiple. Entonces, ¿sí? Este tubo por defecto no está conectado al lavamanos. Uno tiene que venir cuando lo copia, tiene que venir a tirar un poquito. Y cuando el lavamanos se resalta, ya uno sabe que se conectó. Después, ahorita que revisemos conexiones, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces aquí tengo que tirar del elemento ahí y ya va a quedar conectado al lavamanos. Bueno. Va a ser muy fácil. Bueno, este lo voy a llevar más arriba. Entonces venir de la Y con botón derecho elección o botón derecho drop pipe, salir con el tubo a 45 grados. Cuando se empareja con el conector acá, se sale la proyección de la línea. Clic. Y voy a voltear hasta la conexión del frente. Es muy simple hacerlo en esta vista. Voy a hacerlo acá. Botón derecho, drop pipe. ¿Sí? Este genera problemas y lo va a resolver más fácil en otro corte. Entonces ahí bien importante mostrarles que no se puede apoyar demasiado en otras vistas para problemas bien importantes. Mira, ya estoy en el corte, aquí está nivel de detalle y tengo aquí el tubo vertical que está cortico aquí, perdón, cancele. Voy a ocultar este acá. Este en este momentico lo voy a ocultar, que es el que está en el lavamanos de atrás, High Element.
y aquí tengo el tubo vertical de la y voy a darle botón derecho Draw Pipe. Vengo hasta acá, reseteo la vista para que no me libere lo que había ocultado, punto de vista 3D, y tengo los aparatos conectados al sistema de desagüe. Si yo tabulo, él me va a mostrar todo el sistema y debe llegar inclusive hasta los aparatos, decirme si están conectados o no. Los sistemas también se revisan con la tecla F9, es muy rápido, la tecla de función F9 aparece el System Browser y aquí me va a mostrar los sistemas que he ido creando. En el sistema de tubería sanitaria hay un sistema que se llama WC107 y me dice qué aparatos están conectados ahí. Un drenaje de piso, 3 lavamanos, un orinal y 2 sanitarios. Estos aparatos simplemente el usuario los puede renombrar, lavamanos, en las familias, lavamanos, sanitario, nombre que quiera. Lo mismo que los codos, las tuberías, todos. Bueno. Y como hablábamos también que las cantidades de obra serían un resultado. Aquí en el Project Browser, aquí ya tenemos en Schedules cuadro de tuberías. Entonces dice, en este momento tiene 13 tubos de tubería sanitaria de 1,25. Tiene 5 tubos de 2 pulgadas y tiene 10 tubos de 4 pulgadas y esa es la longitud total de esos tubos. Ya tengo un cuadro de tuberías itemizado, ítem a ítem, o sea, hay un tubo sanitario de 1/4 que mide 1,58, uno que mide 0,63, ¿sí? Aquí como que no es el tema, pero lo hemos visto también en otros webcaps, uno puede resaltar, por ejemplo, longitudes que sean menores o iguales a 0,2. Póngamelas en rojo. Ok, para que me diga que son tubos muy pequeños. Y yo le busqué otra solución a dibujar eso, tratar de eliminar ese elementico y hacer otra cosa. ¿Sí? El tema, recuerden pues que es el modelado de la tubería, entonces no me voy a detener mucho ahí, es simplemente que lo vimos alguna vez. Ahora, el sistema de agua fría. Digamos que voy a hacer una cometida primero. Pipe, quiero trabajar automáticamente, pues, manualmente un tubo de sistema de agua fría, ¿sí? De 2 pulgadas y que empieza, por ejemplo, a -1 por ejercicio y lo quiero acá en este punto. Vámonos acá. Y voy a ir hasta 2,8 por ejercicio. Apply. ¿Sí? Tengo un tubo completamente vertical. Verifiquemos eso. Y ahí está un tubo vertical que voy a utilizar como acometida de la red de agua fría. De ese punto arranco un tubo completamente horizontal de 2 pulgadas que va a ir a otros sitios del proyecto, alimentar otros sitios del proyecto, y tengo pues como mi acometida. Voy a seleccionar los distintos dispositivos, los aparatos, y le voy a decir que me cree un sistema de agua fría. Piping, abastos fría, WC107. Ya va a ponerle cualquier nombre, pero no le voy a decir que me genere automático la conexión, por lo que no todas las veces se va a hacer la tubería como se requiere automáticamente. Entonces en este punto
lo mismo. Yo tengo un recurso acá con la B de Visibility y la G de Graphics. Ya tengo en mi plantilla unos filtros donde yo le voy a decir no me deje ver la tubería sanitaria en este momento. La oculté para que me trabaje mejor y no genere conflictos en el momento de hacerlo. Selecciono el aparato sanitario, botón derecho y le digo Draw Pipe y sale la conexión de tubería de agua fría. En este caso 69 centímetros de altura que queda el conector y selecciono el centro del tubo, una acometida y ya se va a generar la conexión ahí muy rápida. Voy a repetirlo acá, botón derecho, Draw Pipe. Ya les muestro. Entonces ahora voy a seleccionar el orinal, me paro en el conector de agua fría, suministro de agua, y le voy a decir, por ejemplo, que sube hasta 1.20 por ejercicio, apply, porque enseguida ya que les muestre la tridimensional, la salida es hacia arriba y en este caso es horizontal en el aparato sanitario, punto de vista 3D. Entonces hay que subir un poquito, pues por lo menos 10 o 15 centímetros para que pueda colocar el codo. No sé, lo menos pues hay que manejar ese dato. Entonces ya aquí hice unas conexiones también manuales. Ahora voy a trabajar. Estas tuberías todas se pueden seleccionar, por ejemplo, y de una manera dinámica se puede ajustar la posición. Mire. Bueno, entonces vamos a generar la tubería de los lavamanos de suministro de fría. Paro acá en el botón, Drop Eye, selecciono, botón derecho, Drop Eye en el conector de agua fría. Aquí voy a ir hasta el borde del muro. Voy a decirle aquí que se vaya hasta punto 6, o sea, el tubo salió 80 centímetros, quiero que vaya hasta 60. Y de aquí voy hasta que sobrepase el lavamanos 1 y volteo en dirección del tubo de acometida. Ahí tengo un problema de que de pronto me está quedando supremamente cerca. Acá vamos a ver. Draw Pipe. ¿Sí? Miremos. ¿Sí? Si no cabe el conector, tengo que hacer este ajuste. Él me estaba dando, el mensaje me decía era eso, no puede hacerse la conexión. Tenía que ajustar. Entonces ya en este momento estoy con el suministro. Aquí hay un problema a propósito para mostrarles enseguida cómo lo resolvemos. Entonces voy a conectar los otros dos aparatos. Botón derecho, Drop Pipe. Salgo y selecciono el tubo. Selecciono botón derecho, Drop Pipe. Salgo y selecciono el tubo. Bueno, este tubo, si lo selecciono, Revit me muestra que está conectado a una altura de 81 centímetros. Eso es importante ahorita para mostrarles algo que me ayude. Bueno, tengo el sistema de agua fría. Aquí me faltaría, por ejemplo, venir, Draw Pipe. Quiero subir a 280, 2.8 con un tubo de entrada de agua fría al calentador. Voy a venir hasta acá y volteo a buscar la entrada de agua fría.
Se repite, mire, se repite todo el tiempo el flujo de trabajo. Voy a crear el sistema de agua caliente acá. Selecciono. Piping, abastos caliente WC107. OK. Y voy a seleccionar el calentador de agua. De la salida de agua caliente, botón derecho Draw Pipe. Voy a ir en este caso a una altura de 2.7 por ejercicio, Apply. Y salgo con un tubo acá buscando los aparatos, los lavamanos. En este punto voy a venir a esta altura y le voy a decir que vaya hasta los .81 que está, perdón, la salida de los aparatos. Me voy a venir acá hasta el lavamanos. Cuando él se resalta, yo sé que me alineé con el conector. Entonces aquí voy, se pega el conector de suministro de agua caliente. Ya simplemente vengo y selecciono el conector y voy y selecciono la mitad del tubo de suministro de agua caliente y vengo y suministro acá. Recuerden que hay un problema por resolver antes de que revisemos este tema. Conflictos hay entre dos tuberías. Sanitaria y fría. Ya lo veo. Simplemente pues yo tendría que ir a bajar ese tubo. Pero les quiero mostrar una herramienta de diagnóstico, de auditoría. ¿Sí? En la Ribbon Collaborate hay un botón en Coordinate para chequear interferencia. Entonces le digo que ejecute un chequeo de interferencias entre las tuberías, OK, del proyecto actual, de la vista actual, y él me dice que dónde están los conflictos. Muéstremelo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está mostrando el conflicto. Si la vista no era clara o no, pues lo puede ver varias veces. Me lo está mostrando acá. Nosotros pues no tuvimos que ir a preguntar eso para saberlo, pero era importante mostrarles. No solo se chequea interferencia, es más, el ideal es que se chequee interferencia entre tubería y la estructura. Ductos y estructuras, ductos y tuberías, para que en ese trabajo de coordinación pues esos problemas se resuelvan acá y no en la obra. Entonces, por ejemplo, acá este tubito lo selecciono, lo subo y estaría eliminando las interferencias. Revisemos visualmente. Se ve que no hay ningún tubo interfiriendo con otro. Vamos a decirle que nos chequee las interferencias. OK, no se encontraron interferencias. Este es un chequeo muy importante que debe hacer el usuario cuando haga sus modelados de tuberías. Como hablábamos ahora, en este ejemplo, los cuadros son un resultado, o sea, las cantidades de obras son un resultado, porque ya el cuadro estaba hecho en la plantilla vacío. Entonces, ¿qué tenemos de 11 tubos de caliente? Puede tener la columna que diga PVC, no sé, todos los datos que el usuario quiera, diámetro y longitud de los 11 tubos. O el litinizado, ¿sí?, de cada uno de los distintos ítems, tubo por tubo. Y teníamos que resaltar a tubos menores de 20 centímetros. Bueno, hasta aquí entonces sería mi presentación. Vamos a escuchar a Pedro, pues cuáles son
las preguntas que de pronto más repitieron o que les podamos responder ahora. Hola, Carlos. Bueno, no hay muchas preguntas, ¿cierto? Verónica preguntaba que si cuando estabas insertando los lavamanos, que si son bloques inteligentes. Sí, esto tiene la tecnología de Revit que en Revit no habla uno de bloques sino de familias, son familias de objetos paramétricos. Entonces, eh, tiene toda esa carga de información a nivel de ingeniería y del área en la que pertenece y a nivel de símbolo tridimensional. Entonces se pueden manejar todos esos tipos de datos. Yo diría que sí es inteligente. En Revit Ok, se llama paramétrico. ok. Germán Vargas pregunta que cómo se visualizan en 3D las tuberías con y sin el proyecto arquitectónico. Perfecto. Yo me voy a ir al punto de vista 3D. Yo acá la tengo sin el proyecto arquitectónico. Voy a decirle que me revele el proyecto arquitectónico que yo lo oculté. Que le puedo dar respuesta a eso. Y yo le diría, se van a ver como el usuario quiera. Acá, ¿qué pasa? Por defecto, la disciplina de la vista es MEP, ¿sí? Entonces, en, en, en MEP, por defecto, lo arquitectónico se coloca en medio tono y transparente, ¿sí? Ya uno tendría que configurar la visualización para cada vista. Entonces, por ejemplo, si le decimos que es coordinación, mire cómo cambia. Yo tendría que, pongámosle aquí, transparente. Aquí está la tubería, pero no tendría que decirle necesariamente transparente, sino de pronto seleccionar este muro para este ejercicio. ¿Sí? Es todo parámetros de visualización con los comandos de visualización que se manejan regularmente, los filtros de visualización, ¿sí? Entonces va a tener control de verla como el usuario quiera. Yo me puedo ir en este momento, mire, esta vista es de MEP, entonces se destaca, es la disciplina. Entonces voy a colocar acá, ¿sí? El nivel de detalle, ¿sí? Si es sólido o no. Entonces se está destacando acá la disciplina. Si yo le cambio a que la vista es de coordinación, entonces se va a ver todo, entonces tengo que empezar a ajustar de que me va a aparecer un muro ocultándome aquí a las tuberías. ¿Sí? Vemos que aquí me quedó una por fuera del muro que tendría que salir entonces en otro punto. Es eso. Ok. ¿Sí? Y Germán Vargas pregunta que si cuando hay tubería embebida en muros genera interferencia. Yo puedo consultar si hay interferencias entre muros y tuberías y aceptarlas o rechazarlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mire entre el arquitectónico. Quiero chequear, aquí van a haber muchas, entre el arquitectónico y tubos. Ok, mire, hay muchos muros que están interferidos por muros y algunos se van a considerar que es una interferencia no deseada y tengo que ir a moverla, o simplemente es inevitable que estos tubos atraviesen el muro. ¿Sí? Listo. Yo Juan chequeo Carlos, interferencias de un elemento con el que yo quiera, del arquitectónico, de la estructura, pues que es lo que más se chequearía con cualquier elemento de MEP o inclusive con también elementos de arquitectura. Perdón, Pedro, seguí. listo. Juan Carlos Beaumont pregunta que para un sistema de calefacción por radiadores es el mismo procedimiento. Sí, vea, el encanto y una de las cosas que tiene MEP es que todo trabaja igual. Si digamos, vea, en coordinación de obra, a uno le toca aprender a modelar todo.
Entonces, usted puede hacer los ductos entre los distintos dispositivos del sistema de aire acondicionado, los difusores de aire, todo, automáticamente o manualmente. Lo mismo, en la tubería de la red de frío de un sistema de aire también lo mismo, en la parte eléctrica igual. Entonces es maravilloso porque si uno sabe hacer un sistema, sabe crear, sabe hacer el otro. Cambia es la disciplina, o sea, ducto de aire, tubería de aire, va a ser un flujo de trabajo similar. Yo voy a seleccionar unos equipos de aire, unos difusores de aire, le digo hágame la conexión automática o la hago manual como conectamos los aparatos acá. Perfecto. ¿Sí? Hervin Pinson pregunta, ¿cómo se resaltan las tuberías menores de 0.2 metros? Perdón, mira, uno tiene también una herramienta acá disponible que la tubería Revit tiene una herramienta de análisis y, por ejemplo, colocarle convenciones a la tubería con distintos criterios. Aquí, por ejemplo, están coloreadas por diámetro por defecto. Mire, yo puedo cambiar eso. Ya no me están coloreadas por el uso, ¿sí? Es por diámetro. Perfecto. ¿Sí? Carlos, Y Mauricio, puedo, perdón, vale. Pedro, en el ID esquema, aquí van a aparecer distintos parámetros donde ahí pues yo aprovecho la pregunta, donde esto es demasiado inteligente, ahí me va a colorear por longitudes. Entonces vos vas a ver acá, hay demasiadas longitudes, sí, son demasiados rangos, los rangos los establece el usuario, entonces el usuario tendría que venir a aprender a manejar estas tablas y decir que el rango va de 0 a 1 metro, y entonces ahí me colorearía las menores de 1 metro de un solo color, no del rango que mire que ahí de todas las medidas están ahí. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Carlos Mauricio Fuentes dice que no le queda muy claro cómo se configuran las unidades en distintos sistemas. Por ejemplo, que el diámetro en pulgadas y la longitud en metros. Mire, ¿qué sucede? Yo comienzo un proyecto nuevo. El usuario fácilmente dice, a mi plantilla es métrica. Y coge Plumbing Default Metric. Resulta que los diámetros para esas tuberías de esa plantilla están dados en milímetros. Entonces, cuando uno cambia las unidades, no resuelve también los problemas. Es mejor, digamos, en nuestro medio, lo que yo más hago con los usuarios o los alumnos míos es, casi todos quieren dibujar la tubería, las longitudes en metros y los diámetros en pulgadas. Entonces, no parto de una plantilla métrica como esta, donde los diámetros de la tubería están dados en milímetros, sino que parto de la tubería imperial, de la plantilla imperial, y ya tengo mis diámetros de tuberías con los estándares de la industria. Y casi que solo le tengo que ir a decir, mire, ajusteme que las longitudes las quiero en metros, no en pies y pulgadas. Ya, perdón un momentico, que es que esa plantilla es de la versión anterior. Y vea, entonces, en Systems, la configuración de tubería, mire, los diámetros, perfecto. Porque de la otra forma me empiezan a aparecer una cantidad de reducciones y de conectores porque no aparecen muchos diámetros ahí. Y no es exactamente, digamos, que, por ejemplo, 3 pulgadas no son 10 milímetros. Pues 4 pulgadas no son 10 milímetros.
el dato no es exacto, entonces ahí va a haber líos. Entonces por eso prefiero partir de la plantilla en pulgadas y con UN le digo, mire, las longitudes son en milímetros, en metros, 2 plazas decimales. Esa es la recomendación. El área en metros cuadrados, 2 plazas decimales. Perfecto. Porque ya van a ver, si estos son las unidades comunes, entonces las pendientes en porcentaje, todo. Y lo de piping ya sí son, como le dije, la mayoría de ellos son tenor de ingeniería, son más bien del diseñador o el ingeniero que me va a decir con qué parámetros se va a calcular la velocidad, la fricción, ¿sí? Ya son ingeniería. No, digamos, si yo voy a modelar en principio, ignoraría eso, ¿sí? Bueno, eso es importante para el diseñador. Muchas preguntas, Carlos. Juan Carlos Asís pregunta que si es mejor trabajar con archivos vinculados o con un solo archivo central. Eso lo empieza a determinar mucho los rendimientos de la máquina. Casi que uno ve hasta qué punto el computador le maneja bien un proyecto grande y en un momento decide, no, esto me va a tocar separarlo y manejar varios archivos más pequeños. Digamos que eso es una cuestión muy de cada uno de nosotros también, de qué equipo tiene y cómo prefiere manejarlo, ¿sí? Entendido. Digamos que en un proyecto pequeño como este, usted puede tener el que estábamos manejando, los 3 sistemas en un solo archivo, fría, caliente y sanitaria. Están los 3 en un solo archivo. Usted puede decidir separarlos. Como también puede decidir que en cada vista muestre solo un sistema. Eso ya es cuestión de visualización. Yo diría que aquí el usuario, como yo les mostraba, yo podría duplicar la vista 3D. Voy a ocultar acá un momentico, nuevamente el arquitectónico. Y esta vista 3D se puede duplicar 3 veces. Bueno, entonces digamos que una es solo sanitaria. Entonces le digo que me muestre solo la sanitaria. Vamos a ver qué pasa. Me muestra solo la tubería sanitaria. La otra, pues igual se renombran BG. Ya tengo eso organizado en mi plantilla con filtros de visualización. Yo creo, Pedro, que alguna vez también hablamos de esto en un webcaps, de los filtros. ¿Sí? Sí, Y el usuario puede controlar, tener todo en un proyecto y mostrarlo aislado. Ya es cuestión de manejo. Entonces, van a haber proyectos tan grandes que uno dice, no, hagamos cada sistema por separado, después los juntamos de alguna forma. O los puedo hacer juntos y también separarlos, pero por visualización. Ok, Pedro, otra. perfecto. Samuel Castillo pregunta que si la tubería de agua negra hay forma de saber su pendiente. Sí, es que Dice por inclusive elevación considerada por la forma de conectar. Bueno, no. eh, no hay suficiente tiempo pues para entrar en detalle, pero mira, en, en la tubería cualquiera, en este caso la sanitaria, dices que vas a trabajar una tubería sanitaria, le das el diámetro que quieras a la tubería y estableces la pendiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le decís que vas a manejar pendiente aquí, estaba sin pendiente aquí, le decís que querés pendiente subiendo o bajando y según lo que digas en UN, cómo vas a establecer las pendientes es que te va a generar la pendiente, ¿sí? Listo. Hay varias preguntas que yo creo que están como relacionadas como con librerías. Yo creo que te voy a leer varias como para Sí. que la respondes. Entonces hay una que dice, ¿cómo se incorpora una Y para que quede trazada realmente en una T deformada?
Hay otra que dice, puede insertar bridas hechas en Inventor y convertirlas a familias de Reddit. Sí, la persona, Hay otro que dice, bueno, hay otra que dice, a ver, digo que lo había visto por acá, y para alimentar bibliotecas, que sí, si se puede poner accesorios, eso tantico, ¿dónde es que estaba? Bueno, sí, dale hasta ahí, que es que hay bastantes preguntas. vea, el de las librerías y de los accesorios y la Y y las T, es todo muy posible. Todo es posible, solo que no tenemos tiempo para dar esa respuesta. Más bien diría que es tema De otro de un solo webcast. webcaps, por ejemplo lo de la Y, ¿cierto? Enfocarse a resolver ese punto en un webcaps. Lo en principio ahora es tratar de buscar que alguien ya lo resolvió y lo está publicando, inclusive en internet uno va a encontrar demasiadas cosas ya ahí. Perdón, yo cierro este que me equivoqué. Quería, por ejemplo, ustedes saben que en INSER, no sé, por ejemplo, no va a poder buscar demasiadas cosas. Ahí busqué fue codos y va a encontrarte todo tipo de cosas que ya alguien lo hizo y lo va a suministrar. Ese sería un ejercicio primero de uno irse a programar algo, ¿sí? Vas a encontrar de todo tipo de cosas y gratis, ¿sí? Entonces, yo diría, es importante saber hacerlo, entonces hay que ir a trabajar el concepto de familias, pero también es importante saber que a veces no me tengo que gastar haciendo cosas que ya alguien me las está dando gratis. Listo. Hay otra pregunta como relacionada, pero bueno, es como más como de concepto tuyo, que si estamos muy lejos en Colombia de que los proveedores de los elementos usados en este ejercicio sean los que suministran sus familias de objetos aplicables a la herramienta de diseño. Esto lo pregunta Héctor Mario Amaya. Yo diría que no, inclusive se sorprende uno que no sé por qué no se los promocionan a uno, sino que uno tiene que preguntar por ellos. En algunos casos uno pregunta y ya lo tienen hace rato en Revit. Solo Ah, que ok. no, eso lo tenemos acá, pero bueno, ya te los mando, ya. No es no es muy popular, pero sí, inclusive muchos se están metiendo a hacerlo ya sus catálogos en Revit. Listo. Y Juan Latorre pregunta que cómo se cargan las familias de MEP para un archivo de plantilla de construcción. Repetime, ¿cómo se cargan? Repetime la pregunta, Pedro. Que cómo se cargan las familias de MEP para un Sí. archivo de plantilla de construcción. Vea, en cualquier proyecto, no importa de qué orden sea, de qué disciplina sea, yo puedo cargar una familia de cualquier otra disciplina. Ejemplo, si yo estuviera en un proyecto arquitectónico y quisiera cargar un tubo que no está, un codo, un accesorio, una copla, una cosa que no existe, es el mismo ejercicio que hacíamos ahora. Selecciona el tipo de dispositivo que necesita. eh, Obviamente no va a estar acá en la lista, tengo que ir a Load Family y lo selecciono y me va a aparecer acá. Entonces, ejemplo, eh, en Py, Fictins, estamos hablando de PVC. Bueno, PVC, hay varias preguntas que preguntan sobre PVC. Pues ahí está, la respuesta es que Sí, ahí están las familias de PVC también, simplemente se sí, sí. seleccionan. Le quedan resueltas como tres preguntas. Sí, y es increíble lo que uno se encuentra en internet que no. Tiene que sí uno preguntar en inglés, no pregunta en español porque no va a aparecer casi nada, pero en inglés, entonces, por ejemplo, que una Y se llama Y, es eso, cosas por el estilo. Juan Latorre pregunta que para una red contra incendios.
¿Cómo son los procesos de diseño y construcción? Imagino que como decías ahora es muy similar. Inclusive es más automatizado, más simple porque es más ortogonal, más simétrico, más rígido como la distribución. Sí, aunque puede diseñar cualquier cosa. Pero, mire, es igual. Están los sprinkler que representarían los aparatos sanitarios. Va a tener las bombas, todos los dispositivos y eso se va a conectar automáticamente. Yo creo que inclusive en las redes de incendio puede funcionar mucho más automático casi siempre que en otras. Se puede automatizar más ese proceso, aunque cuando no da es manual. Listo. Yo Hay pues como otro, en la parte anecdótica con un cliente importante en Bogotá, que ellos insistían en que no se podía hacer muy automático el proceso. Yo les mostré que sí, y en un proyecto ya después real, eh, les dije, pues venga, hágalo así, hágalo manual. Y no, manual no, hagámoslo automático. No, pues ustedes dicen que no se puede automático. No, claro que se puede. Entonces ya cambiaron uno tiene que buscar, tratar de automatizar las propuestas, aceptar muchas de las de Revit cambiando poco, no siempre va a poder todo, pero uno aprende que la mayoría se pueden automatizar y agiliza demasiado. Y la red de incendio es demasiado eficiente con Revit. listo. Hay otro par de preguntas que son, digamos, como relativas al alcance de Revit. Y más o menos es que si Revit permite calcular los flujos dentro de las tuberías o hacer un cálculo de diámetros. Sí, yo les hablaba ahora que en tuberías eh, hay un botón para el redimensionado. Mire, en ductos y en tubería, usted va a pedir que redimensione de acuerdo a la velocidad, la fricción y establece parámetros. Es que es demasiado extenso el tema, no lo difícil. Y sobre todo si la persona está hablando de esto, pues me imagino que está en el área de diseño y es una herramienta importante. Entonces este ya trabaja con sus valores o tenores de diseño que maneje. Listo. José Es muy María bueno González. redimensionando. Bueno, José María González pregunta que si se pueden trabajar procesos de plantas químicas. Pues yo le respondo de entrada que hay una aplicación específicamente para eso que se llama AutoCAD Plan 3D, pero Carlos nos responde desde su punto de vista que maneja Revit. Es que igual, mira, se repite. Uno tiene que tener los equipos a conectar. Entonces, en Mechanical Equipment, si tiene sus equipos o los consigue, los va a colocar igual. Entonces, va a cambiar es el fluido. ¿Sí? Entonces, este lleva agua caliente, este lleva agua fría, entonces va a cambiar el fluido. Entonces, yo diría que sí. ¿Sí? Y simplemente uno tiene que o crear los equipos o el proveedor de los equipos ya lo puede tener en Revit o se le pide que lo haga en Revit y va a funcionar. Sí, Sí. Hay una cosa que, pues, que complemento yo ahí, Carlos, es que cuando se hacen este diseño de plantas de proceso, hay otro elemento que es muy importante en el diseño, que son los diagramas de proceso, precisamente, eso. de proceso de instrumentación, que es lo que llaman como los P&ID. En el caso de Plant, él viene con el P&ID integrado y hace un vínculo bidireccional. Nosotros también tenemos webcasts grabados de precisamente de eso, los pueden buscar en el canal de YouTube o en el blog, ¿cierto? Si tienen interés en ese tema, eso ya se Sí, mostró en un webcast anterior. Bueno, yo creo que yo creo que queda casi todo resuelto. Si me queda alguna por sí. ahí me perdonan. Y bueno, muchos preguntaron por la plantilla. Carlos ahorita me entrega la plantilla y nosotros les hacemos un envío con la plantilla para que todos la puedan tener. Sí, les tendría que funcionar igual que como me estaba funcionando a mí. Tienen muchas cosas que ajustar por la personalización, a qué queremos llegar cada uno, pero podrían hacer exactamente lo mismo que yo con esa plantilla sin necesidad de hacer ningún ajuste, sino arrancar a dibujar tubería, con mucho gusto. Carlos, jamás se me pasó una. Este sistema permite acotado en el isométrico en tercera dimensión.
Este sistema permite el acotado en isométrico en tercera dimensión. No, uno puede ser recursivo y acotar detalles. Lo que pasa es que, mira, el acotado realmente, perdón, el acotado sí se puede hacer, pero no es tan dinámico y más bien el acotado se considera es un detalle. ¿Sí? Sí Ok, se va a poder hacer y vas a poder lograr colocar, pero no siempre está acotando en planta ya. ¿Sí? Yo diría que tiene muchas limitaciones, aunque uno ya vuelve esta vista 2D y puede colocar cotas porque realmente pues, las anotaciones son objetos solo visibles en la vista actual y más bien se le colocan longitudes a los tubos, así como puedes decir en la vista en planta, uno le dice que le acote diámetros, puede acotar longitudes, cualquier tipo de cosas, así antes de que terminemos en Annotate, etiqueteme todos los tubos, entonces acá por ejemplo, yo como aquí le voy a acotar el diámetro, podría acotar em, longitudes, depende de la necesidad del usuario, ¿sí? Más perfecto, bien Carlos. sería por este lado. Listo, Carlos. Carlos, muchísimas No, gracias con por mucho ayudarnos gusto. el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por sacar el tiempo. Eh, esperamos pues que haya sido de su agrado. Cuando terminen, cuando se cierre esta sesión les va a llegar una pequeña encuesta de solamente 3 preguntas. Una es que si les gustó lo que hicimos el día de hoy y las otras dos son relacionadas si ustedes quieren que nosotros los contactemos para un tema específico, por ejemplo, de licenciamiento, si tienen necesidad de adquirir licencias o de actualizar licencias o de conocer más sobre el licenciamiento de Revit o si están interesados en curso de Revit. Entonces, si ustedes ponen en alguno de los dos que sí, en el transcurso de la semana entrante los estaremos contactando. El próximo curso de Revit Architecture comienza el 10 de septiembre. También tenemos curso de Revit MEP. Lo que pasa es que actualmente no está programado como curso abierto, pero si están interesados lo pueden dejar ahí en la nota y nosotros los contactamos y podemos armar un grupo pues con ese tema si es necesario. Dentro de 8 días, el 28 de agosto, o sea el jueves, exactamente dentro de 8 días, estaremos nuevamente con Carlos Bolívar y Carlos nos mostrará cómo evaluar alternativas utilizando las opciones de diseño en Revit. Entonces estén muy atentos porque ahora les debe llegar la invitación para que se registren para el webcast del jueves. A todos, muy buen día. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también por la ayuda Con el día mucho de hoy. gusto, gracias a todos por la atención, muy amables.